Consideremos el siguiente problema. En un tubo horizontal de hierro de 1 pulgada, provisto de camisa de vapor, entra una corriente de aire a 7 bar y 20 grados centígrados con una velocidad de 30 metros sobre segundo. A lo largo del tubo, el aire se calienta hasta 200 grados centígrados y la presión estática desciende hasta 6.5 bar. Calcule el cambio de la energía cinética y la pérdida de presión debido a los rozamientos. Aquí este problema pues ya está un poco más complicado, ¿verdad? Vamos a seguir utilizando la ecuación de la energía mecánica, pero vamos a hacer un pequeño bosquejo de cómo estaría dada la tubería. Sí, consideremos lo siguiente. Entonces, primero vamos a considerar aquí que tuviéramos nuestra tubería representado de la siguiente manera. Sí, de manera rápida podremos considerar que esta fuera la tubería. Y tenemos condiciones aquí en el primer punto. Dichas condiciones serían las siguientes. Tenemos, por ejemplo, que la presión en el punto 1 nos dice que es de 7 bar, que en el sistema internacional tendríamos que pasarlo a pascales y podríamos decir que es de 700,000. Tenemos que la temperatura en el punto 1 es de 20 grados centígrados. Y tenemos una velocidad en el punto 1 del aire que está entrando a esa tubería. Vamos a decir que la velocidad en el punto 1 es igual a 30 metros sobre segundo. Por otra parte, en el punto 2, que sería en este lado de acá, la presión ha disminuido ahora a 6.5 bar. O sea, 650,000 pascales. La temperatura ha aumentado ahora a 200 grados centígrados. ¿Sí? Y bueno, como la vamos a ocupar vamos a ocupar las temperaturas en Kelvin, pues vamos a escribirlo de una vez. O sea, 200 grados centígrados en Kelvin, ¿cuánto es? 473.15. Muy bien, 473.15. Y aquí, los 20 grados centígrados en Kelvin, ¿cuánto es? 293.15. 293.15, ¿sí? La velocidad 2, pues no nos lo da el problema, no la conocemos ahorita, ¿verdad? Entonces vamos, por lo pronto, pues a ponerle que es una incógnita, ¿sí? No la conocemos, ¿sí? Entonces, vamos a dejarlo así. Es la información que tenemos. Ah, bueno, y aquí vamos a decir que el diámetro de la tubería, bueno, en el diámetro, vamos a considerarlo porque pudiera ser que cambiara el diámetro. Vamos a decir que el diámetro en el punto 1, diámetro de la tubería es de 1 pulgada, ¿sí? Entonces 1 pulgada sería 0.0254 metros. Y en el punto 2 es el mismo diámetro, o sea, el diámetro no ha cambiado ahí.
¿sí? Consideramos que es de 0.0254 metros. Pudiera haberse dado el caso de que fuera diferente. Entonces, pues esta es la información que tenemos ahora. Bajo estas consideraciones, vamos a determinar el cambio en la energía cinética y la pérdida de presión debido a los rozamientos. Entonces, pues primero vamos a tener, pues este sería nuestro esquema y entonces para responder esas preguntas, pues vamos nosotros a decir que utilizamos la ecuación de la energía mecánica. Entonces decimos que la ecuación de la energía mecánica es la siguiente. Siempre es recomendable escribirla ya sobre la información que nos da el problema, pues vemos si utilizamos todos los términos o bien cancelamos algunos de ellos, ¿sí? Por ejemplo, ahora, la presión en el punto 1 es diferente a la presión en el punto 2. Por consiguiente, este término se conserva. La velocidad en el punto 1 probablemente sea diferente a la velocidad en el punto 2. ¿Por qué? Porque la velocidad en el punto 2 no la conocemos. Entonces, por lo pronto vamos a considerar que esto se conserva. La tubería no nos dice lo contrario, podemos asumir que está en posición horizontal, por lo tanto, no hay una diferencia de altura, Z1 es igual a Z2 y no tendríamos un cambio en la energía potencial. Vamos a tener pérdidas por fricción, porque de hecho es algo que nos está pidiendo el problema que calculemos. Por otra parte, en el sistema que nosotros estamos considerando, la tubería en el punto 1 y la tubería en el punto 2, no involucra que haya alguna, en este caso como es gas, que hubiera algún compresor o alguna parte móvil que estuviera en el cual nuestro sistema estuviera realizando algún trabajo. Por consiguiente, el trabajo de flecha sería igual a 0, también se cancela. Vamos a anotar esta parte, estas dos consideraciones. Se asume que la tubería se encuentra en posición horizontal que no hay cambio en la energía potencial. Y asimismo, no existe trabajo de flecha, ya que no se menciona la presencia de un compresor o de una pared móvil. Sí, entonces la ecuación de la energía mecánica reduce a lo siguiente. Este término de aquí lo cancelamos y esto de aquí no existe, por consiguiente sería igual a 0. Y entonces pues vamos a tener la siguiente cuestión. Tenemos ya de alguna forma pues aquí ahora como ahorita vamos a ver que hay un cambio en la densidad en el punto 1 y hay un cambio en la densidad en el punto 2, esto que pues la densidad no es constante, entonces la vamos a escribir de la siguiente forma. Vamos a escribir este término, lo vamos a poner de esta manera. En el punto 2 entre la densidad en el punto 2 No, es menos,
¿Perdón? ¿No es presión? Sí, por eso presión en el punto 2 entre la densidad en el punto 2 menos la presión en el punto 1 entre la densidad 1 más, y vamos a desarrollarlo de una vez a esta parte de acá porque pues sí lo lo necesitaríamos de alguna forma para irnos familiarizando con esto. La velocidad en el punto 2 al cuadrado menos la velocidad en el punto 1 al cuadrado entre 2 más F es igual a 0. ¿Sí? Así nos quedaría la ecuación de la energía mecánica. ¿Esto por qué? Porque tenemos cambio en la densidad. Vamos a ver que tenemos cambio en la densidad en el punto 1 y con respecto a el punto 2. Ahorita vamos a ver esa parte. ¿Sí? Entonces vamos a tener aquí, primero, conocemos la velocidad en el punto 1. Hay que determinar la velocidad en el punto 2. ¿Sí? Para eso, lo primero que tenemos que hacer es determinar flujo másico. ¿Por qué? Porque de acuerdo a al principio de conservación de masa, el flujo másico que tengo en el punto 1 va a ser igual al flujo másico que tengo en el punto 2. El flujo volumétrico puede cambiar y la velocidad puede cambiar. ¿Cómo voy a determinar el flujo másico? Pues el flujo másico lo voy a determinar a partir de la velocidad, del diámetro y de la densidad, en este caso del aire. ¿Cómo? Pues de la siguiente forma. Vamos a decir que primero calculamos el flujo volumétrico en el punto 1. ¿Cómo vamos a calcular el flujo volumétrico en el punto 1? Bueno, lo vamos a calcular de la siguiente manera. Vamos a decir que el flujo volumétrico B1 va a ser igual a lo siguiente, va a ser igual a la velocidad 1, que es esto que yo tengo acá, a ponerle a 1, que va a multiplicar al área de la sección transversal aquí de la tubería. Vamos a llamarle área 1. Y vamos a ver que el área 1, el área de la sección transversal de la tubería en el punto 1 es lo siguiente. ¿Cómo calculamos el área de una circunferencia? Y por radio al cuadrado, ¿no? Pi por radio al cuadrado, efectivamente. Pero ahora nosotros vamos a utilizar al diámetro. Por consiguiente, vamos a decir que el área de una circunferencia, vamos a decir que es pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado. Y vayámonos acostumbrando a hacer el cálculo de esta forma, porque así es como lo vamos a hacer pues, en diversas cuestiones más adelante en el curso. ¿Sí? Entonces vamos a decir que sería pi sobre 4 por el diámetro 1 al cuadrado. ¿Sí? Y tendríamos diámetro 1 al cuadrado. De esta manera. Y entonces diríamos que esto es igual a pi sobre 4 por el diámetro 1 al cuadrado, o sea,
el diámetro 1 es igual a 0.0254 metros, y aquel problema, recordando, pues nos indicaba que era de 1 pulgada, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto nos daría este diámetro 1? Perdón, esta área 1. ¿Cuánto nos da el área? Es 0.0194. Así, 0.0195. Sí, 194. Bueno, 194 metros cuadrados. Ok, está bien. No, espere, Entonces, profe. Me sí, equivoqué, me pero, equivoqué. ok. Entonces, sustituyendo, ¿en dónde lo voy a sustituir? Pues aquí en donde quiero calcular el flujo volumétrico en el punto 1. Profe, Sí, a mí me da diferente porque se supone que el diámetro es al cuadrado, ¿no? sí. A mí me da 5.0670 por 10 a la menos 4. Ok, a ver, 5 punto, ¿qué, perdón? 0.670. Por 10 a la menos 4. Ajá. A ver, Da el pues, resultado cuando no se eleva al cuadrado el que dio mi compañero. ok, entonces, pues lo ponemos, a ver, ahorita lo corregimos. Entonces está bien, pues ya nos daría esto, ¿no? Muy bien, gracias. Entonces, sustituyendo para calcular el flujo volumétrico, pues tendría que el flujo volumétrico sería igual a la velocidad 1, y yo conozco que la velocidad 1 es de 30 metros sobre segundo. Y, y el área 1, pues la acabo de determinar, que es esta de 5.0670 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces, haciendo el análisis dimensional, pues nos quedarían metros cúbicos sobre segundo, que es flujo volumétrico, ¿verdad? Y entonces el flujo volumétrico en el punto 1 es igual a ¿cuánto? Me da 0.0152. 152. Muy bien. Serían metros cúbicos sobre segundo. Muy bien. Entonces, yo tengo el flujo volumétrico, muy bien, pero lo que necesito calcular es un flujo másico. Y y bueno, a lo mejor no necesitaría tanto el flujo másico, pero sí vamos a necesitar lo siguiente. O sea, vamos a decir que de acuerdo a la ley de conservación de masa, tendríamos que el flujo másico en el punto 1 es igual al flujo másico en el punto 2. O sea, ah, esto, ¿verdad? Y como se sabe, porque ya lo hemos visto
y utilizado previamente que el flujo másico, en general, sí vamos a decir que el flujo másico, o sea, M, en términos del flujo volumétrico, pues es igual al flujo volumétrico por la densidad, ¿sí? Entonces podríamos decir o bueno, sustituyendo, podemos decir que el flujo másico 1, o sea, el flujo volumétrico 1 por la densidad 1, vamos a escribirlo de esa forma, volumétrico 1 por la densidad 1, es igual al flujo volumétrico 2 por la densidad 2. Y entonces, si yo conozco el flujo volumétrico y pudiera determinar las densidades 1 y 2, pues podría determinar el flujo volumétrico 2, ¿sí? Entonces puedo decir, por lo tanto, ¿qué? El flujo volumétrico 2 sería igual a una relación de densidades. O sea, esta densidad que está aquí multiplicando lo pasaría hacia acá dividiendo. Y esto me quedaría como densidad 1 entre densidad 2 que multiplica al flujo volumétrico 1. Ahora, la pregunta podría ser, ¿para qué necesito el flujo volumétrico 2? Pues porque una vez que yo determino el flujo volumétrico 2, puedo determinar la velocidad 2, ¿verdad? A partir del área, ¿sí? Y despejándolo de la ecuación previa donde determinamos el flujo volumétrico 1, ¿sí? Ahora, esta es una relación que tengo en función de las densidades. Es una relación general. Ahora, aquí estamos nosotros considerando gases. Entonces, para gases, ¿cómo determinaría yo la densidad? Vamos a decir que vamos a llamarle cálculo de la densidad de un gas, ¿sí? Aquí que en este caso sería del aire, ¿verdad? O cálculo de la densidad del aire. Para eso, podríamos buscarlo en tablas, pero pues sería un poco complejo quizá encontrarlo a 293.15, 473.15 Kelvin. Y una manera rápida es considerando gases ideales. Yo sé que bueno, vamos a ver esta parte. La ley de los gases ideales nos dice que P, que la presión por el volumen, es igual al número de moles, vamos a escribirlo como una N mayúscula, por la constante universal de los gases por la temperatura. Si yo divido, más bien, pues sí, o sea, número de moles entre volumen, pues viene siendo una especie de concentración molar, ¿sí? Que nos darían unidades, por ejemplo, de gramos mol sobre litro, kilogramo mol sobre metro cúbico, ¿sí? Por ejemplo, vamos a decir que N sobre B es igual a la presión
entre R por T, ¿sí? Y esto de acá, N sobre B, vamos a escribirlo así, N sobre B es una densidad molar. Ahora, ¿cómo convierto yo de moles a masa? ¿Cómo convertiría moles a masa? Multiplicas los moles por el peso molecular de la sustancia sobre un mol. Sí, es correcto. Simple y sencillamente, pues multiplicamos el número de moles o las moles por el peso molecular. Vamos a decir entonces aquí que se sabe que la masa es igual al número de moles por el peso molecular. Así de manera general. ¿Sí? Y entonces, vamos a decir, recordando que la densidad por definición es igual a masa entre volumen. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Con esta parte. Densidad es igual a masa entre volumen. Y yo sé que la masa es igual a el número de moles por el peso molecular. ¿De acuerdo? Y he visto, de acuerdo a la ley de los gases ideales, que el número de moles entre volumen es igual a la presión entre R por T. Entonces yo podría escribir aquí, sustituyendo esa parte, que esto sería igual a la presión por el peso molecular entre R por T. ¿De acuerdo? Entonces de aquí podemos decir que en el punto 1 la densidad en el punto 1 va a ser igual a la presión en el punto 1 ¿sí? Por el peso molecular. ¿El peso molecular de quién? Del aire. Entre R es una constante universal, ¿verdad? De los gases. Si lo necesitamos, pues ahorita vamos a ver cómo lo calcularíamos. Entre la temperatura 1. Y en el punto 2 tendríamos esto mismo, pero ahora para la presión 2 y la temperatura 2. Sustituyendo, ¿dónde lo vamos a sustituir? Lo vamos a sustituir en esta ecuación que teníamos acá. Aquí en esta parte. Sustituyendo, para calcular el flujo volumétrico 2, pues tendríamos lo siguiente. Sustituyendo, vamos a decir que el flujo volumétrico 2 sería igual a la densidad en el punto 1 dividido entre la densidad en el punto 2. Entonces esto pues aquí se va a volver, lo vamos a hacer de esta manera para poderlo entender. Vamos a poner primero lo que corresponde a la densidad en el punto 1
Vamos a poner aquí con corchetes cuadrados. Dividido entre la lo que corresponde a la densidad en el punto 2. Como esto estaría dividiendo, esto que aquí estaría abajo pasaría hacia arriba multiplicando, o sea, nos quedaría de la siguiente forma, R por T2. ¿Sí? Y esto, pues quedaría aquí abajo, ¿no? Nos quedaría de esta manera. Y esto todavía lo vamos a multiplicar. Bueno, lo vamos a escribir sustituyendo para que no se nos olvide en dónde. En esta parte de acá. Sí, entonces esto todavía lo multiplicamos por el flujo volumétrico 1. Así. ¿Qué sucede al hacer todas estas sustituciones? Observamos que el peso molecular del gas, en este caso del aire, se cancela. La constante universal de los gases también se cancela porque aquí está arriba y aquí pues está abajo, ¿verdad? Entonces vamos a tener que el flujo volumétrico 2 nos quedaría expresado como presión 1 por temperatura 2 entre la presión 2 por la temperatura 1. O bien lo puedo escribir pues manejando distintas relaciones. O sea, por ejemplo, presión 1 entre presión 2 por ahora una relación de temperaturas. Temperatura 2 entre temperatura 1 y esto por el flujo volumétrico 1. Recordando nuevamente que el peso molecular se canceló porque aquí está arriba, aquí abajo, y la constante universal de los gases, pues por lo mismo. ¿Sí? Entonces yo conozco la presión en el punto 1, conozco la presión en el punto 2, la temperatura en el punto 2, la temperatura en el punto 1, ya había determinado el flujo volumétrico en el punto 1, por consiguiente puedo determinar el flujo volumétrico 2. ¿Sí? Entonces sustituyendo valores conocidos, tendríamos lo siguiente. Vamos a escribir así. La presión 1, de acuerdo a lo que habíamos anotado desde un principio aquí en nuestro problema, en el esquema, la presión 1 es de 700,000 pascales. Entonces anotamos los 700,000 pascales. La presión 2 es 650,000 pascales. La temperatura 2, también de acuerdo a lo que nos decía el problema, era o es de 473.15 Kelvin. Y la temperatura 1 es de 293.15 Kelvin. Al hacer las operaciones correspondientes, los pascales se cancelan entre sí, los Kelvin entre sí, y entonces las unidades me quedarían en las unidades en que tengo expresado el flujo volumétrico, que es de 0.152 metros cúbicos sobre segundo. Entonces esto lo sustituyo acá. Y al realizar la operación, encuentro que el flujo volumétrico 2 es igual a ¿cuánto?
Me da 1.7381. ¿Así? No, Muy espérame, bien. espérame. Es 0.0264. 0.0264. Sí. Muy bien. Entonces, pues ya tenemos el flujo volumétrico 2. Eso me va a permitir hacer el cálculo de la velocidad del punto 2. ¿Y cómo lo voy a calcular? Pues vamos a decir que se sabe que el flujo volumétrico 2 es igual a la velocidad 2 entre el área 2, ¿sí? Vamos a decir aquí que como el diámetro de la tubería es constante, el área 1, bueno, el área 2 es igual al área 1 y por consiguiente pues es igual a esto de 5.0674 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, ¿sí? Ya determiné el flujo volumétrico, ¿verdad? Y entonces puedo decir que la velocidad 2 va a ser igual al flujo volumétrico 2 entre el área 2. O sea que esto es igual a 0.0264 metros cúbicos sobre segundo entre 5.0670 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, lo cual me lleva a tener una velocidad 2 de ¿cuánto? 52.1018. 10, 18. Sí. Muy bien. Metros sobre segundo. Y ya tengo la velocidad 1 y la velocidad 2. Una de las cuestiones que me pedía el problema es calcule el cambio de la energía cinética. Ah, pero voy a necesitar vamos a dejar pendiente el cálculo del cambio de la energía cinética porque necesitaríamos ahí un flujo másico. Bueno, vamos a expresar ¿cómo me quedaría? Sí, está bien. Vamos a decir cálculo del cambio de la energía cinética y el cálculo del cambio de la energía cinética estaría dado por lo siguiente. Necesitamos el flujo, sería el flujo másico. A ver, vamos a decir delta E cinética va a ser igual al flujo másico por la velocidad 2 entre la velocidad 1. Creo que no lo tengo desarrollado, o sea, velocidad 2 U2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado entre 2. Y
Y con eso podría determinar el cálculo del cambio de la energía cinética. Posteriormente, tendría que calcular lo correspondiente a las pérdidas de presión debido a los rozamientos. O sea, tendría que calcular lo que es el valor de F a partir de esta ecuación que tengo acá. Sí, entonces de aquí yo despejaría y diría que el cálculo de las pérdidas, bueno, vamos a decir cálculo de las pérdidas por fricción sería con esta ecuación, donde despejando pues esto que está sumando pasaría del otro lado restando, o sea, diría que F sería igual, esto al pasarlo, bueno, lo voy a pasar tal cual, sería menos esto de acá y luego sería menos esta otra parte de acá así. Y entonces, pues así es como yo haría el cálculo. Tengo el valor de la presión 2, tengo el valor de la presión 1, la velocidad 2, la velocidad 1 ya las determiné. Me haría falta calcular la densidad 2 y la densidad 1, pero para hacer ese cálculo utilizaría lo que vimos de la ley de los gases ideales, donde pues tendría la densidad 1, la presión en el punto 1, por el peso molecular del aire, habrá que investigarlo, o bien es 28.84, R, una constante universal de los gases que pues tuviera unidades de kilogramos mol sobre metro cúbico, y la temperatura que es 293.15 Kelvin. Con eso determinaría la densidad 1, y la densidad 2 pues sería similar, simple y sencillamente tendría que escribir la presión 2 y la temperatura 2 correspondiente. Con eso tendría yo las densidades y podría sustituir y calcular lo que son las pérdidas por fricción. Y terminaríamos con el problema.